En esta clase veremos el periodo de la historia argentina denominado década infame, comprendido entre los años 1930 y 1943. La década de infame es aquella perteneciente sobre todo a los años 30, pero también engloba, por ciertas características comunes, los primeros años de la década subsiguiente, la del 40. Habíamos visto también que en 1930 hay un golpe de Estado, el primer golpe militar de nuestra historia, protagonizado por los sectores anti-irigoyenistas, fundamentalmente los conservadores, la élite criolla, pero también por un grupo o por grupos heterogéneos, entre ellos tendencias disímiles y contrapuestas entre sí, tales como la extrema izquierda y la extrema derecha. Todos convergen en esta grieta, como la llamaríamos hoy, entre los radicales y los antirradicales. La élite criolla tradicional, que había sido desalojada democráticamente por el poder en 1900, que había sido desalojada democráticamente del poder en 1916, retorna en 1930 al mismo por la única vía posible, que es la de la vía armada, la revolucionaria, la ilegal, ya que de presentarse a elecciones limpias, los conservadores hubiesen perdido indefectiblemente frente a la mayoritaria Unión Cívica Radical. La clase media, la nueva clase media de origen migratorio, representada sobre todo por la Unión Cívica Radical, es expulsada de esta manera del poder y los conservadores vuelven a gobernar. Primero a través de una dictadura militar de un general del 30 al 32, es José Félix Uriburu, el presidente de facto, el general Uriburu, partidario del llamado corporativismo, el corporativismo fascista y nazi en estos años. Es un movimiento de extrema derecha, simpatizante de los movimientos análogos que se están dando paralelamente en Italia con los fascistas y en Alemania con los nazis. Están los partidarios de Uriburu están absolutamente en contra del sistema parlamentario, de la democracia burguesa. Representan en realidad una facción al interior del golpe de Estado del 30, la facción más derechizada, más radicalizada, más anticomunista y no solo antirradical, que pretende echar por tierra el sistema de la democracia burguesa vigente, liberal, en nuestro país, y reemplazarlo por un sistema corporativista, fascista, tal como se está dando en Italia y en otras naciones. Este intento resulta fallido porque hay un sector dentro de los golpistas que es de derecha, pero partidario de una reanudación de las garantías constitucionales, pero con ciertas limitaciones. Esto es, con un regreso parcial al sistema fraudulento anterior y con una proscripción del radicalismo, que de presentarse a las elecciones ganaría de manera inevitable. Entonces prevalece el grupo de otro general, Agustín P. Justo, más afín a la legalidad tradicional, pero valiéndose del fraude electoral al que pasan a denominar patriótico. El fraude patriótico es aquel, según sus gestores, destinado a falsear las elecciones en representación de una minoría que es considerada dueña de una opinión más inteligente, más sensible, más aristocrática, ir desplazando del juego electoral a las mayorías electorales que votarían mal, según ellos. Entonces hay que votar en su lugar, tienen que votar por las mayorías, en lugar de las mayorías, las minorías rectoras, las minorías aristocráticas que sabrían hacer lo que hay que hacer en estas circunstancias. Entonces el fraude patriótico es visto, si bien es una herramienta claramente ilegal, es considerado como
moralmente patriótico y nacionalista, y superior espiritualmente al de las mayorías populares, léase el radicalismo. En 1931, el 5 de abril, más exactamente, se celebran elecciones a gobernador en la provincia de Buenos Aires, en las cuales triunfa el radicalismo. Por lo tanto, se anulan estas elecciones y la UCR es proscripta de allí en más. En las siguientes elecciones no podrá participar la UCR de la justa electoral. En noviembre de 1931, Agustín P. Justo es elegido nuevo presidente, o sea, se celebran nuevas elecciones, pero elecciones de las cuales están desplazados los radicales, no pueden participar de ellas, de estas elecciones presidenciales. Justo sale electo como cabeza visible o como candidato de una coalición compuesta por conservadores, radicales antipersonalistas, esto es anti-irigoyenistas, y socialistas independientes. Los socialistas independientes son una fracción más a la derecha del Partido Socialista, del antiguo Partido Socialista argentino. Hay un desprendimiento por derecha que va a pasar a apoyar al nuevo gobierno. La candidatura radical de Alvear, que había sido bendecida por Irigoyen, recordemos que Irigoyen había sido depuesto del poder, arrestado y luego liberado, es vetada, entonces no se puede presentar a estas elecciones. La oposición, por lo tanto, se aglutina en torno a la Alianza Demócrata Socialista, compuesta por Lisandro de la Torre, que es el líder del Partido Demócrata Progresista, y Nicolás Repetto del Partido Socialista, candidato a vicepresidente. Justo gana por fraude, abiertamente, y se convierte en el nuevo presidente, del 32 al 38. Durante los años de la presidencia de Justo, el vicepresidente Roca, que es hijo de aquel doblemente presidente Julio Argentino, viaja a Londres para concertar un pacto con el gobierno británico. Es el famoso pacto Roca-Runciman, para asegurarse que las carnes argentinas fuesen exportadas a Gran Bretaña. Se asegura la Argentina, o mejor dicho, cierto sector de los ganaderos argentinos, se aseguran la venta de sus carnes congeladas, carnes vacunas, en ese mercado que se está alejando de Argentina, que es el mercado británico. A cambio, los británicos van a solicitar y van a obtener una serie de ventajas leoninas. Por ejemplo, el monopolio del transporte público de la ciudad de Buenos Aires, para preservarla de la competencia del capital norteamericano que se está infiltrando. Los británicos quieren asegurarse, seguir gozando de ventajas económicas en el mercado argentino y desplazar, aunque sea un poco, al capital norteamericano que se está inmiscuyendo y se está propagando rápidamente. Gran Bretaña está entrando después de la Primera Guerra Mundial, ingresó en una etapa de decadencia, donde pasó a ser una potencia de segundo orden, mientras que la primera potencia mundial, recordemos, tras la guerra del 14 al 18, pasó a ser Estados Unidos. Entonces Estados Unidos se está inmiscuyendo cada vez más en la economía argentina, está invirtiendo cada vez más en estas tierras, en desmedro de Gran Bretaña, que pretende recuperar con este pacto Roca-Runciman, aunque sea una fracción de aquellos privilegios económicos, de esos buenos negocios de los que había gozado anteriormente. Hay una serie de denuncias en el Senado de la Nación, emprendidas por Lisandro de la Torre, que es senador por Santa Fe, Alfredo Palacios, socialista, Mario Bravo, también socialista, que denuncian las ventajas
excesivas obtenidas por los británicos en este pacto. Se produce entonces en pleno Senado de la Nación el asesinato, el intento de asesinato primero de Lisandro de la Torre, que era el principal acusador. Los sectores ligados al capital británico y a los grupos más conservadores argentinos planifican e intentan ejecutar el asesinato de la Torre, pero en vez de matar a De la Torre terminan matando a quien estaba al lado de él, otro senador rosarino del PDP, del Partido Demócrata Progresista, Enzo Bordaberry. Esto se ve muy bien en la película Asesinato en el Senado de la Nación, película argentina que narra esta historia de los años 30. En estos años también, en plena crisis, la crisis económica internacional que se había iniciado en 1929 tras la caída de la bolsa de Nueva York, hay una serie de cambios, de transformaciones a nivel global y por ende también a nivel nacional en Argentina. Es el fin del dominio económico por parte del capital privado, que se ve en tela de juicio, el liberalismo económico, el predominio absoluto de la propiedad privada o de la iniciativa privada se ve menoscabado. Ahora hay un fuerte intervencionismo estatal, primeramente para tratar de controlar la crisis. El Estado se hace cargo de esas masas de desheredados, de desempleados, que hasta ese momento no habían recibido ningún tipo de subsidio ni de ayuda. El Estado se encarga por primera vez en la historia del capitalismo mundial y a su vez otorga, aparte de ayudas alimentarias, subsidios por desempleo, emprende grandes obras públicas para movilizar la economía, para inyectar fondos, para hacer que disminuya la cantidad de desempleados. A su vez, en el caso argentino, esto sucede también. Hay un control de cambios, un fuerte control de cambios. Hay ayudas a los grandes productores, a las empresas afectadas por la crisis. El control de cambios sirve para regular las importaciones y para el uso de divisas extranjeras y del Banco Central, que deviene un agente financiero hegemónico del gobierno y respalda todo el sistema bancario para inyectar fondos, controlar e impedir que éste se desbarranque. Este es el objetivo que se da, la intervención estatal en el sistema financiero, entre otras cosas, y el rol productor, regulador del Estado, la defensa del mercado nacional, el aliento a la industria nacional. Las economías nacionales tienden a cerrarse, a ser más autosuficientes, a producir sus propios elementos. Hay un principio alentado desde el Estado de desarrollo industrial argentino, que ya había comenzado por vía de la sustitución de importaciones durante la Primera Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra esta tendencia se va a multiplicar extraordinariamente, cortadas las comunicaciones intercontinentales entre Europa y América. Este país que produce pocas cosas, que tiene escasas industrias, debe generarlas en poco tiempo porque las importaciones europeas se hacen muy dificultosas. No llegan los barcos hasta estas tierras, entonces es menester fabricar o empezar a fabricar todo como sea en nuestro país. Entonces hay una fuerte industrialización dentro de las consecuencias positivas de la crisis. Hay un comienzo ya más decidido, más fuerte del desarrollo industrial, un éxodo del campo a la ciudad, éxodo masivo de trabajadores agrícolas que van a buscar oportunidades laborales a las grandes ciudades, como Buenos Aires y Rosario. Nacen los grandes cordones industriales del país, entre ellos nuestro cordón industrial, acá en la zona del Gran Rosario. Se crean juntas reguladoras de carnes, granos, vid y otros productos.
De esta manera el Estado lo que hace es, el Estado argentino, comprarle su producción al campo, compra carne, compra trigo, compra todo a todo el mundo, digamos al pequeño, mediano o gran productor, y vende esos productos en el mercado internacional, quedándose con una diferencia. Este es el sentido de las juntas reguladoras, las llamadas juntas reguladoras de carnes y de granos. De esta manera, el Estado puede controlar el volumen de la producción agropecuaria, los precios, las exportaciones, las importaciones y el tema de las divisas, porque naciones periféricas como la nuestra necesitan ardientemente de divisas extranjeras. En este caso, libras esterlinas, oro, plata. Todavía el dólar no es una moneda de cambio internacional habitual. A su vez, como otra de las consecuencias lógicas de este proceso de industrialización, el movimiento obrero crece y se organiza. Hay nuevos sindicatos que hasta entonces habían estado controlados por grupos anarquistas o socialistas. Ahora se altera esta composición por la aparición masiva de nuevos obreros sin tradición de lucha sindical, la mayoría de los cuales provienen del interior del país, los que son peyorativamente bautizados como cabecitas negras, invaden los grandes centros urbanos que crecen exponencialmente. En 1930 nace la CGT, la Confederación General del Trabajo. Si bien en un primer momento se padece una situación de debilitamiento y de división de la organización obrera, los sindicatos gradualmente van multiplicándose y van mejorando un poco sus condiciones, su situación. Los radicales, a su vez, excluidos de la lucha comicial, intentan varias veces la insurrección armada, tal como lo habían hecho en la época de Irigoyen, pero fracasan en estas intentonas. Del 36 al 39, como antesala de la Segunda Guerra Mundial del 39 al 45, del 36 al 39 hay una guerra civil en España entre el gobierno legal, el gobierno republicano español, y una fracción del ejército que se autodenomina nacional o nacionalista, a las órdenes o bajo el liderazgo del general José Franco, que están en contra del sistema parlamentario republicano, ganan la guerra en el 39 y establecen una dictadura. Franco será dictador en España hasta su muerte en 1975, casi 40 años en el poder. El país, donde había una fuerte presencia española, se polariza entre quienes defienden la causa republicana y quienes están a favor de los rebeldes, de Franco y compañía. Esta situación de polarización se va a repetir durante la Segunda Guerra Mundial, tal como había sucedido durante la Primera. Parte del país está a favor de los aliados, Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña, etc., a los que se agrega la Unión Soviética a partir del 41. Y por el otro lado, los germanófilos que apoyan a Alemania e Italia, que son los sectores más conservadores y derechistas por lo general, ya que por primera vez en la historia los países capitalistas como Gran Bretaña y Francia combaten en el mismo bando junto a un país comunista como es la Unión Soviética. Entonces la izquierda y parte de la derecha más progresista están en el mismo bando, en lo que hace las pujas políticas y a los debates políticos de aliadófilos y germanófilos durante la Segunda Guerra Mundial en nuestro país, con manifestaciones que se organizan de un lado y de otro, con debates parlamentarios, periodísticos, etc. Argentina durante la Segunda Guerra Mundial mantiene la neutralidad, pero ya esto lo veremos mejor en la clase próxima,
durante los últimos meses de la guerra le declara la guerra a Alemania tras las presiones, las fuertes presiones de Estados Unidos. De todas maneras, oficialmente los gobiernos argentinos de estos años, principios de la década del 40, van a ser extraoficialmente más cercanos a Alemania y sus aliados que a Estados Unidos y a sus aliados. Esto lo retomaremos la semana próxima. Ya en el 33 se había dado el ascenso en Alemania de Adolf Hitler al poder. 10 años atrás había sucedido lo propio con Benito Mussolini en Italia, encabezando el movimiento fascista. Los nazis entonces cuentan con muchas simpatías en nuestro país. Hay una colectividad alemana importante, numéricamente importante, y a su vez una parte sustancial de la opinión pública es favorable a Alemania y sus aliados. En 1938 hay nuevas elecciones fraudulentas una vez más. Los radicales pueden participar, se les permite regresar a la contienda electoral. Marcelo T. de Alvear, ya Irigoyen había muerto poco antes, entonces Alvear, que había sido presidente, recordemos, presidente radical del 22 al 28, se vuelve a presentar como candidato, es la máxima figura, el máximo referente del radicalismo en estos años. Va a haber un fraude impúdico, obsceno, demasiado evidente, que va a permitir que un tal Roberto Ortiz, candidato por parte de los conservadores y de sus aliados, gane las elecciones con trampa, las elecciones presidenciales, y se convierta en nuevo presidente y gobernará el país del 38 al 40. Del 39 al 45 es la Segunda Guerra Mundial, tal como ya dijimos. Italia, Alemania y Japón, el eje, la triple alianza, combaten contra Gran Bretaña, Francia, la Unión Soviética, los Estados Unidos y aliados menores. En 1939 un sector del ejército argentino se vuelca al eje, es decir, a Italia, Alemania y Japón, pero el presidente Ortiz apoya a los aliados y decreta la neutralidad. En 1940 Ortiz renuncia debido a su ceguera y a su enfermedad que lo llevará a la muerte poco después, y lo reemplaza un pro-nazi que es Castillo, quien gobernará del 40 al 43, y en el 43 será depuesto por un nuevo golpe militar. Este golpe militar va a ser propulsado por un grupo de oficiales cuyas siglas GOU, G-O-U, un grupo de oficiales unidos, son oficiales nacionalistas que no apoyaban la evolución del gobierno hacia formas más democráticas, sino que propiciaban un régimen fascista, como que el que ya estaba cayendo en Europa, tanto en Italia como en Alemania. Son simpatizantes, aunque no lo reconozcan oficialmente, de los nazis y de los fascistas, los integrantes del GOU. Entre ellos un oficial de 40 y pico de años, que es un tal Juan Domingo Perón, del cual ya hablaremos más extensamente. Del 43 al 46 entonces habrá un régimen militar. Del 43 al 44 el general Pedro Ramírez será el presidente de facto, y del 44 al 46 Edelmiro Farrell. Todo esto lo veremos con mayor detenimiento, este proceso que lleva al surgimiento de un nuevo líder político, uno de los integrantes del gobierno militar, el por entonces coronel Juan Perón. Veremos las características de este gobierno y cómo surge un nuevo movimiento político que llegará al poder a partir del 46 en nuestro país, pero que ya se está gestando sobre todo durante el transcurso del año 1945.